muchos ministros de hoy que están en las redes le ha favorecido la descentralización que han traído las redes, y haciendo payasada en las redes han logrado trascender algo que iba a ser imposible en un concilio. O sea, si ustedes pertenecieran a un concilio donde se requiere la formación para ser pastor, usted no fuera pastor. Usted se valió de que usted de forma independiente construyó su propia iglesia. En esa iglesia usted mismo pone las reglas del juego, usted quita y pone reyes, mueve las cosas como a usted se le antoje, y en base a eso hoy usted es pastor, en base a ese esquema. Pero si medimos el estándar de un ministro, lo que dice la palabra de un pastor, la capacidad que tiene y la formación que tiene que tener un pastor, la mayoría de predicadores dominicanos no pasan el filtro pastoral. Si hoy fueran sentados y evaluados por un conjunto de previstas y analizados su pensamiento, no pasaran el filtro, no fueran pastores. Son pastores porque ellos mismos han levantado su iglesia y ellos mismos han puesto sus reglas del juego, y por eso nadie le puede pedir cuenta. Tú no puedes decir que eres pastor pastoreando desde una oficina. Tú no puedes decir que eres pastor pastoreando desde un avión. Tú no puedes decir que eres pastor si tú no conoces las necesidades del pueblo. Si a tu gente se la está llevando el diablo y tú conquistando el mundo entero, y la gente que está al lado tuyo descacarándose a pedazos por la insensibilidad pastoral. El libro de Ezequiel habla de los falsos pastores, que lo único que buscan es la lana de las ovejas, y por eso el evangelio es tan criticado dentro de los impíos, porque ciertamente hay muchos pastores que han abusado de la gracia divina, tranquilado el pueblo, y el pueblo no tiene a quién acudir. Un creyente tiene necesidad de un consejo, ¿dónde va a ir? ¿Donde el pastor? El pastor que no es ni bachiller, el pastor que no lee y que nada más vive de unción en unción, en unción, en unción, en unción. ¿Qué consejo matrimonial me va a dar alguien a mí que nunca ha pasado por consejería? El tema de la predestinación es un tema que yo, cuando estaba estudiando en el seminario teológico bautista, me topé con una piedra de profesor. Óyeme aquí. Yo tenía los idiomas, el hebreo y el griego, y el aspecto cultural de la Biblia, que es mi área fuerte. Hay temas que son los temas que yo más domino. Por ejemplo, el tema de la Biblia y su cultura, el trasfondo cultural de los textos de la Biblia, y exegético con el idioma griego y el hebreo. Aún yo teniendo esas tres herramientas, que se supone que yo le tengo que pasar el rolo por encima, y yo teniendo de mi lado la ciencia bíblica, porque él es dogmático y él es solo escritura, cuando nos enfrentamos, yo desde esta columna del arminianismo y él desde allá de la predestinación, me desbarató. No hay forma de ganar un debate en contra de la predestinación. Sí. ¿Por qué? Óyeme, yo tenía todos los argumentos de este lado, porque es que la Biblia desde el principio tiene mucha tela por donde cortar para la predestinación. Entonces, no es que Leonardo no sabe, es que la causa que él está defendiendo tiene poco argumento. Entonces, por ejemplo, en el tema del rapto de la iglesia, en ese tema quizá él pudo haber ganado el debate. ¿Por qué? Porque todos los evangélicos, por ejemplo, aquí hay 511 evangélicos, hay 510 que creen en el rapto. Sí. Entonces, una creencia general. Cuando yo vengo y le digo a ellos, no hay rapto de la iglesia, ya de 511 personas, hay 510 que dicen, no, sí hay rapto, porque eso es un sistema de creencia. O sea, yo estoy marchando en contra de la corriente. Por ejemplo, ¿usted cree en el infierno? Yo no. Hay un debate sobre el infierno. Hay 505 personas que creen en el infierno. De esa, cuando hay un debate, si fuera por el voto del pueblo, tú perdieras. Yo perdiera, porque acuérdate que ese pueblo es un pueblo que se ha mantenido como borrego siguiendo lo que los predicadores le dicen. Exacto. No se han tomado la molestia de investigar y cuestionar lo que se está diciendo. Entonces, pero obviamente los debates enriquecen el conocimiento, porque permiten a la gente escuchar otra versión. Tú no ves la gente que decía que pensaba que estaba loco. Sí. De que no puedo explicar Apocalipsis 2. No explica tu Génesis, no explica Apocalipsis. ¿Y por qué muchos debates traen confusión también? La confusión es parte del viaje. O sea, todo gran maestro ha pasado por leves baches de confusión. Cuando yo empecé a consumir al crítico textual Val Edelman, yo caí en una crisis existencial terrible, de donde yo no creía nada. Y yo, wow, pero esto... Y esa crisis existencial me encontró desde el pastorado. Es difícil tú tener una crisis existencial desde el pastorado. Tú terminas en confusión. Porque acuérdate que es que hay múltiple información. Y esa múltiple información
tú tienes que escoger y seleccionar lo que es más coherente a lo de la Biblia. Y la mayoría de debates van a traer confusión porque entonces la gente se va a quedar, por ejemplo, yo te digo, no hay infierno, hay infierno, presento el argumento. El que cree que hay infierno dice, pero presentan argumentos como que no. Entonces en ese momento tú te quedas como confuso. Y a eso, esa confusión es la base de la investigación. Cuando tú te sientes en un debate y tú ves a la gente confundida, es bueno, porque la gente va a investigar. Sí, va a investigar. Eso es lo que provoca, exacto, los debates. Que tú digas, ok, déjame quedarme neutro, yo voy a investigar porque no le voy a dar el beneficio de la duda. ¿Qué hago? Déjame yo empezar a indagar, empezar a buscar. Eso es lo que yo hago cuando usted está aquí. Entonces, todos los debates, por ejemplo, todo el mundo dice que Cristo es hijo de la paloma. Yo digo que no, que Jesús es hijo de la relación sexual de José y María. Entonces, ahí viene la cuestión. Pero obviamente yo estoy discutiendo con un público que generalmente ha aceptado ese punto de vista, que una paloma vino y posó sobre María y ese es el Padre del Espíritu Santo. Yo digo que no, que el Espíritu Santo hizo la función de ungimiento en el Mesías y que Jesús es el producto de la relación sexual entre José y María. La gente que está allá atrás dice, no, ¿cómo va a ser eso? Una blasfemia. No es blasfemia. Si tú estudiaras, te dieras cuenta que no siempre se creía así. Cuando Jesús nació, José creía que era su papá, María pensaba que era su mamá. Y en el año 435, en el concilio de Éfeso, un grupo de teólogos discutiendo el asunto determinaron que José no era el padre de Jesús y que María siguió siendo virgen después del matrimonio. O sea, después de que pasan 400 años que la mujer se murió, se construye la verdad teológica. Entonces, a la gente hay que explicarle lo que son varios conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una verdad teológica? Una verdad teológica es una fabricación de un consenso de teólogos que lo han construido. Muchas veces la verdad teológica no es la verdad bíblica. Muchas veces la verdad dogmática, un dogma, es un consenso de fe al que llega una agrupación determinada. Por ejemplo, el pastor Gullón puede poner aquí, no entren con el teléfono, apáguelo al entrar. Eso es un dogma de fe que tienen que respetarlo en esta iglesia cuando entren. Así es. Pero ese dogma de fe no está en la Biblia. Que las mujeres para pararse en el altar se paguen nada más con falda. Lo pueden usar los pantalones en el pueblo, pero no aquí. Eso es un dogma de fe. Entonces cuando yo vengo y ataco el dogma de fe, tú tienes tantos años escuchando el dogma de fe que tú vas a creer que yo estoy atacando la Biblia. Pero yo no estoy atacando la Biblia. Yo estoy atacando el dogma de fe. Entonces hay muchas cositas que el pueblo en general no las sabe. Esta Biblia que nosotros tenemos, la Biblia, la Reina Valera, tiene 32,000 variantes textuales. Oiga esto, 32,000 variantes, o sea, variaciones textuales. Esta Biblia tiene capítulos enteros que no son parte de cuando lo escribieron. Oigan esto, cuando se escribió la Biblia, hay capítulos enteros ahí que después que escribieron la Biblia, lo pusieron ahí. Y a esos capítulos nosotros le llamamos palabras de Dios desde la ignorancia. O sea, cuando yo vengo a un debate y tú me dices, la Biblia dice tal y tal parte, pero tú estás citando un texto que fue añadido después, yo te digo, no, eso no es parte de la Biblia. Se supone que lo que tenemos que hacer es buscar, purificar el texto, sacar de la Biblia toda esa mano humana que el hombre puso allá adentro. Y ese es el desafío para las próximas generaciones. Nosotros desde nuestra ignorancia hemos tirado y golpeado el techo y hemos dejado, pero no voy a ser yo el único. Luego de mí van a venir Jairo más implacables que yo. sí. Van a venir implacables, gente que por lo menos yo estoy desde la fila de la iglesia tratando de colaborar para que salgamos de la ignorancia. Van a venir Jairo que no van a estar de la fila de la iglesia, van a estar del ateísmo y van a empezar a atacar punto por punto todas esas mentiras que se han colado en el texto de la Biblia. Entonces eso es lo que hace interesante y hace que se despierte el hambre en la gente, que chateen un poquito menos y que se pongan a indagar. Sí, Jairo, pero estamos hablando de que años tras años han leído la misma Biblia, los mismos versículos de la Biblia, una formación, y que tú vengas ahora de repente, esto no fue así, esto no fue así, esto no fue así, es algo que por lo menos a mí me gusta, porque eso a mí, yo aquí he aprendido muchísimo, porque cada cosa que tú dices, yo salgo de aquí y empiezo a buscar. Yo empiezo a indagar, yo empiezo a aprender un poquito más, pero imagínate personas que tienen años en el evangelio, que tú vengas a decirle, no, Jesús nació de la relación entre José y María. Oye, de José y María, eso para tú agarrar y dime, poner a cualquiera. Pero que ¿cómo es que nacen los hijos hoy?
Ya fue el debate con el pastor Gullón. Cuando tuvimos ese debate aquí, yo le preguntaba, ¿Jesús fue hombre? Sí. ¿Y cómo nacen los hombres? ¿Cómo diablos nacen los hombres? ¿Te acuerdas de ese video? Sí, Ese sí, tema sí. estuvo fuerte el tema. Porque es que hemos creído en muchas cosas, hemos creído en muchas tonterías. Entonces, hay un lenguaje figurado que está en la Biblia que es importante que la gente lo conozca. Pero para eso estamos aquí, para debatir cada día, debatir ideas y que las ideas se debatan no desde el marco de la persona. Hay personas, yo he perdido amistades porque no les puedo cuestionar porque son estúpidos. Sí. O sea, hay líderes que no son como Leonardo y yo, que discutimos y peleamos y eso quedó ahí porque eso discutiendo ideas, sí. Eso no tiene que ir a lo personal. Hay gente que se creen que son dioses y que la estupidez que ellos predican nadie se la puede cuestionar. Así es. No, a ti te pueden cuestionar y que te cuestionen a ti, tú no tienes que enojarte, ni bloquear gente, ni mandar gente al diablo, ni creerte porque hay No, y hay gente que si tú no estás en el mismo de ellos, que esto es lo que yo creo y tú tienes que pensar igual que yo. No, eso no debería ser así. Para eso está, para que usted empiece a indagar, empiece a buscar qué. ¿Usted cree que hay pastores así que tienen ese pensamiento de que es así, esta teología, esta creencia? Mira, te voy a ser sincero. Con mucha humildad te lo digo. La mayoría de pastores dominicanos de aquí de Estados Unidos que están de que viajando y haciendo payasadas y queriendo de que cambiar el mundo entero, en cualquier concilio serio no lo pondrían a pastorear. Hay pastores dominicanos de esos que están de que en la palestra, que ellos organizando sus propios eventos, financiando el asunto, fabricando afiches, han construido una falsa identidad de una formación que no existe. Si esos pastores fueran de un concilio, como Asamblea de Dios, como Iglesia de Dios, no fueran pastores, fueran miembros. Porque esos concilios tienen una institución que vela por la educación, por lo menos básica de los pastores. Muchos ministros de hoy que están en las redes, le ha favorecido la descentralización que han traído las redes. Y haciendo payasada en las redes, han logrado trascender algo que iba a ser imposible en un concilio. O sea, si ustedes pertenecieran a un concilio donde se requiere la formación para ser pastor, usted no fuera pastor. Usted se valió de que usted de forma independiente construyó su propia iglesia. En esa iglesia usted mismo pone las reglas del juego. Usted quita y pone reyes, mueve las cosas como a usted se le antoje. Y en base a eso, hoy usted es pastor. En base a ese esquema. Pero si medimos el estándar de un ministro, lo que dice la palabra de un pastor, la capacidad que tiene y la formación que tiene que tener un pastor, la mayoría de predicadores dominicanos no pasan el filtro pastoral. No lo pasan. Si hoy fueran sentados y evaluados por un conjunto de presbíteros y analizados su pensamiento, no pasaran el filtro, no fueran pastores. Son pastores porque ellos mismos han levantado su iglesia y ellos mismos han puesto sus reglas de juego y por eso nadie le puede pedir cuenta. Y por eso que pasan tantos problemas. Tú sabes que ahora quieren aplicar, yo estaba escuchando los otros días que querían una reforma, iba a ser el Estado, que para tú ser pastor, iba a tener tenía que tener un nivel académico universitario fuerte. Ya no le van a estar, quieren pasar esa medida. Yo estoy a favor de eso. No sé, yo también. Dice que porque hay muchos pastores que están tapados en ese nombre, que son pastores y cosas así, y hay muchas personas que se han sido afectadas y quieren entablar una ley que para darle el permiso para poder tener una iglesia, no el pastorado, sino para tú constituir una iglesia, va a tener que tener una base. Oye, ¿qué pregunta esta persona? Dice, ¿quién enseñó a Jesús que nació de José y María? Jesús, cuando tenía 12 años, usted lo encontró discutiendo en el templo con los maestros de la ley. Por si usted no lo sabe, cuando usted nace en Israel, al 8º día usted lo circuncidan. Y desde que usted tiene uso de razón, usted está viendo que su papá y su mamá están celebrando 7 fiestas que Dios le estableció al pueblo. Usted desde que nace sabe lo que es Yom Kippur, lo que es Yom Teruah, lo que es Rosh Hashanah.
Usted desde que nace sabe qué es la fiesta de la Pascua. Las costumbres. La costumbre y la formación, lo que nosotros le llamamos Biblia, para ellos son su costumbre del día a día. No sean tan ignorantes. Así es. ¿Quién le enseñó a Jesús? Su entorno, su vida. Jesús asistía con su familia a una sinagoga todos los sábados. Y aparte de eso, se hizo discípulo de Juan el Bautista, un hijo de un sacerdote, con un manto profético que le terminó de formar y luego hasta lo bautizó. Te van a bautizar que tú no eres un iniciado. Por eso también el pueblo mismo es el culpable que tengan los líderes que tiene, porque si los líderes son ignorantes, imagínate el pueblo. Una pregunta, Pastor Jairo. ¿Cómo una persona puede hacer la diferenciar entre esa persona que salieron durante la pandemia diciendo que son pastores, líderes y haciendo culto online, llamándose a ser pastores, constituyendo algo estable? ¿Cómo una persona puede diferenciar ese tipo de personas, esos payasos, como usted le dice, que tenemos ahora hoy en día? Mira, hay algo de las redes. Si tú te fijas, ¿cómo yo diferencio a un ministro de un falso ministro? Pablo, vamos a leer la palabra de Pablo cuando te dice lo siguiente, oigan esto. Esto se pone bueno. Oigan esto. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, verso 11 al 13, dice Pablo, segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11 al 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaron como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla ahí, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Desde los mismos tiempos de Pablo, ya había dentro de la iglesia obreros fraudulentos. O sea, personas que estaban ejerciendo el ministerio de forma fraudulenta. ¿Cómo yo determino? Principio número 1. La Biblia tiene 27 doctrinas, que son los fundamentos de la fe. Nuestro fundamento. Usted es pastor, usted es ministro. Hay que preguntarle cuáles son los 27 doctrinas de la iglesia. Y cuál es su enseñanza de cada una de esas doctrinas. El pastor tiene que ser maestro. Y como maestro debe ejercer una enseñanza. La palabra doctrina literalmente lo que significa es enseñanza. Viene de la palabra griega didascalía. Un pastor tiene que ser un maestro. Entonces cuando usted ve a un pastor que su pregón es únicamente trabajarle las emociones a la gente. Este es uno de las señales más claras de los obreros fraudulentos. Los obreros fraudulentos juegan con las emociones de la gente. Con la necesidad. Con tus carencias. Y por eso todas las profecías giran en torno a lo que tú necesitas. Y no hay una formación. Punto número 2. Los obreros fraudulentos es el viaje hacia ninguna parte. La mayoría de creyentes que pertenecen a estas iglesias solamente saben que tienen que llevar toda la semana diezmo y ofrenda, pero no saben hacia dónde va la iglesia. No saben hacia dónde se dirige. Porque es el viaje hacia ninguna parte. Por eso la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, estos obreros fraudulentos, tú tienes que vivir navegando en dos mundos. Dos mundos. ¿Cuáles son los dos mundos? El mundo 1, una iglesia base que lo sostenga. Y el mundo 2, para con eso que lo sostienen, hacer películas internacionalmente. Y proyectarse como cosas que no son. La Biblia dice que el buen pastor cuida a sus ovejas. La señal de un pastor, punto número 3, es que tiene que hueler a oveja. Una oveja tiene que tener un pastor y un pastor tiene que hueler a oveja. Tú no puedes decir que eres pastor si tú no hueles a oveja. Tú no puedes decir que eres pastor pastoreando desde una oficina. Tú no puedes decir que eres pastor pastoreando desde un avión. Tú no puedes decir que eres pastor si tú no conoces las necesidades del pueblo. Si a tu gente se la está llevando el diablo y tú conquistando el mundo entero y la gente que está al lado tuyo descacarándose a pedazos por la insensibilidad pastoral. El libro de Ezequiel habla de los falsos pastores que lo único que buscan es la lana de las ovejas.
Y por eso el Santo. evangelio es tan criticado dentro de los impíos. Porque ciertamente hay muchos pastores que han abusado de la gracia divina, tranquilado el pueblo, y el pueblo no tiene a quién acudir. Un creyente tiene necesidad de un consejo. ¿Dónde va a ir? ¿Donde el pastor? El pastor que no es ni bachiller. El pastor que no lee. Y que nada más vive de unción en unción, en unción, en unción, en unción. ¿Qué consejo matrimonial me va a dar alguien a mí que nunca ha pasado por consejería? Wow. ¿Cómo tú me vas a guiar a mí? Pastor, mire, mis hijos quieren irse a la universidad. ¿Qué consejo yo le doy? Bueno, óigale a Dios. Porque el pastor no sabe lo que es ir a una universidad. El pastor no sabe lo que es estudiar. Entonces, el pueblo sigue manteniéndose engañado. ¿Esto por qué? Porque estos obreros fraudulentos. Son obreros fraudulentos que trabajan siempre con las emociones, con las cosas que tú no puedes ver. Siempre estos megas iluminados son los que más ángeles están viendo. Sí. Siempre portan una unción que nadie la tiene. Mentira del diablo. Todos los creyentes son templos del Espíritu Santo. Ningún pastor tiene más el Espíritu Santo que otro. Ningún pastor está más ungido que ningún miembro. ¿Y por qué, Esas pastor? ideas te las meten en tu cabeza para poder dominarte. Oh, ya. Uf. Y para poder trabajarte como borrego. Cuando tú cuestionas lo que ellos están haciendo, te dicen, no, tú no puedes cuestionar mi manto y te va a caer una maldición. A nadie le va a caer ninguna maldición por estar cuestionando a un pastor. Porque los pastores no son infalibles. Los pastores son seres humanos al igual que todos los hombres. Son mortales. Por eso es que pasan tantas desgracias dentro de la iglesia. Porque el pueblo de forma voluntaria le entrega su vida a ser dirigida y controlada por un pastor. Wow. Un pastor no me tiene que dar permiso a mí para irme de vacaciones. Eso es mentira. Un pastor no me tiene que dar permiso a mí para yo casarme o con quién me voy a casar. Eso es mentira también. Wow. Un pastor no puede determinar qué carrera yo estudio o dejo de estudiar. Un pastor no puede determinar para qué estado yo me mudo o no me mudo. Pastor, pero hay gente ahora mismo que están pasando por esa situación que vienen a la congregación y el pastor lo pone en disciplina porque tomaron esa decisión no teniendo la cobertura, entre comillas, del pastor, un ejemplo, a una actividad o a mudarse para otro estado. Entonces, ¿cómo yo como miembro combato esa ideología? No, y de una vez te dicen, te fuiste y Dios no te dio el permiso, te va... La cobertura... En rebeldía. Hay que analizarlo en la Biblia. O sea, si yo soy templo del Espíritu Santo, templo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo me guiará a toda justicia y a toda verdad, hay que ver si yo necesito la cobertura de un pastor o la obediencia a la palabra de Dios. Cuando la cobertura de un pastor se me quiera imponer a mí, Exacto, porque hay una de diferencia, forma ¿verdad? jezabélica. Hay una diferencia en tú obedecer, no, mire, pastor, la relación que tú llevas con el pastor de padre a hijo. Yo obedezco al pastor en la medida que su obediencia va alineada a la palabra. Santo. Cuando lo que tú me estás pidiendo, Padre. traspasa los límites de lo que tú tienes que ejercer sobre mí, amparado en la palabra de Dios, yo no te voy a obedecer. Yo te obedezco basado en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando lo que tú me estás diciendo tiene que ver con los principios de mi fe, no con lo contrario. Entonces hay mucha manipulación dentro del pueblo y sobre todas las cosas, este pueblo no reacciona. Así es. ¿Por qué el pueblo no reacciona? Tú ves que le pasan cosas. Y el pueblo no reacciona. Abre los teléfonos. Tú sabes la gente que ha perdido su matrimonio por pastores. Sí. Sí. Pero si es por miedo, pastor, de miedo de uno, entre comillas, caer en rebeldía, como dicen los pastores. No, porque está en rebeldía y eso No, porque hoy escucha algo, Pastor Jairo. Cuando tú no estás en acuerdo con algo que un pastor, un líder te diga, tú estás en desacuerdo. Tú estás en desacuerdo con Dios. Porque lo primero que te dicen es que tú estás siendo rebelde al Padre. Y uno lo que dice, pero espérate, que yo no esté de acuerdo con algo que tú estás haciendo porque no lo encuentro y voy donde ti como líder, como pastor, a hablarte de que no estoy de acuerdo y todo eso. Y quiero mi búsqueda, quiero empezar a buscar. No, si tú no estás en la misma, de una vez dicen que es rebelde y que tú no estás haciendo las cosas dirigidas por Dios. Cuando yo empecé a estudiar, mi pastor, que era para mí como un padre, me dijo, concéntrese en el instituto bíblico y suelte los demás estudios. Yo le dije, no, yo no lo puedo obedecer. Y yo me chupé varias disciplinas porque yo quería saber más. Yo iba a eventos. En mi concilio la gente nada más sabía hablar de doctrina. Y cuando yo salí, vine con otro formato.
de que el evangelio, la Biblia tiene 66 libros. No podemos estar hablando nada más de doctrina. Entonces, si yo había obedecido a mi pastor, ¿sabe qué pasó conmigo? Mi caso fue un caso raro. Porque mi pastor fue mi oveja. Wow. Wow. ¿Tú puedes creer eso? Mi pastor fue mi oveja. Como yo no le hice caso, yo seguí para adelante. Sí. Yo entonces puse la iglesia el tiempo. Y ese que fue mi pastor era miembro de mi iglesia. Santo. Wow. Ese que fue mi pastor, los que me doctrinaron a mí cuando yo me convertí, que me dieron los primeros pasos en el evangelio, luego fue un alumno mío. ¿Por qué? Porque yo no me quedé petrificado en lo que ustedes me estaban diciendo. Entonces, si tú tienes un llamado de parte de Dios y tú quieres avanzar en la vida, tú no te puedes quedar estático. Sí. Tú no te puedes quedar estático. A mí me gusta aquí el pastor Grullón, con eso es muy, el pastor Grullón le encanta. Yo cuando me iba a inscribir en el instituto, me dijeron que tenía que preguntar, el pastor tenía que firmarme un papel. Yo hablé con el pastor y dije, pastor, yo necesito prepararme, yo necesito, porque es muy importante para mí, y me dijo, el pastor firmó y dijo, claro, mi hija, tiene que ponerte, tiene que irte a estudiar, eso es muy importante. Aquí te instruyen a eso, a tú estudiar. El pastor que te diga, no estudie. Si yo no estuviera de acuerdo con la educación, yo estuviera aquí. Porque tú sabes la gente, al lado mío lo han llamado a él pastores que luego me han llamado a mí para venir para acá. ¿Y qué hace Jairo ahí? Sácalo de ahí, porque esto es lo que tiene que un buen negocio. Porque el pueblo puede despertar. Sí. Y cada vez que el pueblo despierta, son menos ignorantes que ellos tienen para saquearle los bolsillos. No, Así eso es algo. Wow. Eso es Tú sabes los pastores que pasa que el Gullón no habla, tú sabes que el Gullón no le gusta hablar de nadie. Pero aquí han llamado cientos de pastores para que me saquen de aquí desde el día uno. desde el día uno. Desde el día uno, dentro y de afuera. Wow. Yo soy testigo de eso. Porque la gente, cuando ve a una gente capacitada, se siente amenazada. No, y muchos mensajes, Jairo. Yo recibí muchos mensajes cuando tú empezaste en el programa. Para los que no me conocen, yo soy secretaria de aquí. Y me mandaban muchísimos mensajes. Saquen ese loco de ahí. Ese loco no sabe. No, tú sabes toda la gente. Así mismo te decían. Y yo le decía a ustedes porque no saben. Una persona que que haya ese prototipo de pastor y que se atreva a decir las cosas como son. Si tú no quieres escuchar lo que está diciendo, si tú crees que no es verdad o lo que sea, ponte a indagar, a buscar. Pero deja de criticar a las personas porque tú no sabes. Tú sabes lo que le ha costado a Jairo estar aquí en el sentido de aprender todo eso que él sabe. Todas las noches, Jairo, que tú tuviste que acostarte tarde para estudiar, indagar y todo eso. Haga lo mismo. Deje de juzgar, deje de decir que una persona es loca por no estar en el mismo nivel que usted, o quizá por no tener la misma creencia que tiene usted. Una pregunta, pastor. ¿Cómo trabaja el don del convencimiento en ese tipo de pastores que tenemos hoy en día, / payasos, como le dice usted? ¿Cómo trabaja en eso, en el pueblo, el don del convencimiento? Lo que pasa es que este pueblo fue trabajado desde el catolicismo. Por ejemplo, hay dos cosas básicas para manipular a la gente: el cielo y el infierno. Todos los que están en la iglesia o por temor al infierno o porque quieren ir al cielo. Estos pastores, desde esa óptica, manipulan la información. Cuando la gente viene a la iglesia, creen que la iglesia es un lugar, un hospital. Entonces la gente le confiesa en su vulnerabilidad, le confiesa muchos pecados y situaciones que tienen los pastores. Sus debilidades. Cuestiones que van a ser usadas futuramente en su propia contra. Óyeme. Wow. Cuando tú contradigas sus ideas, entonces ellos te manipulan por ahí. Wow. Oye, con la misma información que tú le diste de forma voluntaria porque tú pensabas que ese hombre era un pastor. ¿Qué pasa entonces? Mucha gente termina herido y desde ahí te manipulan. Sí. Te manipulan desde tu carencia. No, que usted está en rebeldía, usted está en la carne. Así es. Usted tiene que obedecer a Dios. Y viene un trabajo psicológico. Yo voy a traer aquí como invitado al doctor, que es psiquiatra y todo, he pagado, Gabriel Díaz Paulino, para que un día nos hable de los efectos psiquiátricos muy duro que causan los pastores en los miembros. Wow. Te pone en un estado de nervio. Tú vives tu vida así como, óyeme, en un estado de paranoia. Sí. Llega un momento que yo sentía que me estaba volviendo loco, porque desde que yo iba
disciplina. No, Jairo, y es una manipulación. Entonces te dan, por eso es que la palabra dice que no muestres tu cara de tu vergüenza, porque eso lo utiliza el enemigo para agarrarte y mantenerte rodando, para mantenerte en el piso. Usan eso, lo traen hasta del mundo, porque te voy a decir una cosa, no hay una cosa más grande que tú saber manipular a otro. Yo veo muchos pastores, muchos líderes que optan por eso, por la manipulación. Verte tus carencias y agarrarte por ahí. Ahí te mantienen todo el tiempo pisoteado. Wow. Esa es la temática y es lo que uno está buscando. Porque, fíjese algo. Yo hablé con el pastor Gullón hace un tiempo de poner lo que fue la escuela que yo le dije a ustedes, que ustedes vieron que hicimos la vigilia, ustedes vieron que hicimos la noche, el 31 que amanecimos aquí. Porque yo veo la radio como una base donde nosotros podemos preparar gente de diferentes partes del mundo. Es como un instituto, una escuela. Es un instituto, Sí. claro. Entonces, ¿qué sucede? Esa base, que es sostenible con el tiempo, nosotros hablamos con una universidad que nos va a conseguir las acreditaciones, la certificación de lo que va a ser esa clase para ese grupo. Grullón, que es más pastor en ese sentido, porque yo soy más maestro que otra cosa, me dijo, a mí no me gustaría que nadie se quede fuera de eso, pero obviamente, para poder poner una cuestión de este nivel, habría que seleccionar. Y por eso pusimos el grupo. La vigilia no iba a ser pública, la vigilia iba a ser por un grupo, pero el Grullón la transmitió entera. El culto que hicimos también iba a ser así. Pero se ha buscado siempre desde esta plataforma traer educación al pueblo y que este pueblo se eduque. Todos tenemos que pagar un precio en la vida. Así es. O tú pagas un precio por seguir en la ignorancia, o tú pagas un precio para salir de esa ignorancia. Pastor, una pregunta, perdón, que me encanta el tema del día de hoy. Vamos a decir, esta generación que está levantando ahora del milenio, del 2000 para acá, en lo difícil que es tener una educación bíblica cristiana, no como antes, como ustedes que fueron, no forzados, pero fue como algo bien fuerte, esa como, ven, vamos a estudiar, ven, lee la Biblia, tiene que ayunar, tiene que hacer silicio. En el día de hoy no vemos, yo como joven no veo eso, esa presión como de educación, de leer la Biblia. ¿Cómo usted ve eso, esa carencia de educación? ¿Y cómo usted ve esta generación que se está levantando ahora que carece de ese tipo de educación bíblica, teológica que usted está diciendo? Mira, se supone que los jóvenes de hoy deberían ser más tenemos ventaja que nosotros, porque hay muchos libros que están gratuitos en las redes. Sí. Pero los jóvenes de hoy están perdidos en un googleo que cuando uno se lo corrige hasta se molestan. O sea, googlear es buscarle una opinión que ya está construida. Así es. Estudiar es construir una opinión desde el análisis. La palabra ana en griego significa separar. Lisis significa partes. Wow. Es cuando tú estudias la separación de las partes. O sea, el joven de hoy lo que hay que es ponerle la información y enseñar al joven no a seguir a Gamaliel, sino a construirle un pensamiento. Entonces, en esa construcción de pensamiento, ese joven podrá darle a este mundo la luz que él vino a traer. Cuando agarramos a un joven y queremos limitarlo a que repita lo que yo dije, que repita los patrones que hace el Gullón, que repita lo que hace otro predicador, lo estamos limitando. Es ponerle las herramientas en la mano para que pueda prepararse y dar lo mejor. Pero los pastores que son un poquito más viejos en esto no quieren hacer eso, porque ven a esos jóvenes como competencia. Porque estos jóvenes son diferentes a ellos. Así estos es. jóvenes son universitarios. Así estos es. jóvenes son despiertos. Estos jóvenes manejan las redes. Entonces ellos dicen, Creativo. bueno, y si estos jóvenes tan creativos que son, que editan videos, que hacen lo otro, si ayudamos a que estos jóvenes surjan, ya nosotros vamos a tener otro plano. Así Pero es. no, la idea no sería nosotros perpetuarnos. La idea es nosotros dar lo que tenemos que dar conforme a nuestra fuerza y poder ayudar a esos jóvenes a que den lo mejor de sí. Y lo limitan. Van donde con una pregunta donde su pastor o cosas así, lo limitan, le dicen ponte a orar o ven la capacidad del joven de la pregunta que le hace que ni ellos la entienden y optan por decirte vete a orar. Pastor, Sí. yo no te estoy diciendo que yo no oro, yo simplemente quiero que me expliques esto, que no lo entiendo o creo que me fui muy profundo, lo que sea, y lo que te dicen ve y ora.
porque no entiende, oye, mi pastor que me dice a mí, ve y ora, gracias, yo oro, yo necesito que me ayudes, que me impulse. Entonces esas son señales que uno tiene que saber y decir, bueno, no me contestó porque no entendía lo que estaba preguntando o qué está pasando aquí, porque hay muchas personas que están limitadas. Yo sé de muchas personas que están capacitadas, que tú la ves que estudiando, que con libros, con esto, y se limitan, Jairo, porque ven, no quieren que el pastor le diga, no, tú esto, tú lo otro, porque lo hacen. Te encierran en una jaula y te dicen, tú no estás preparado, tú no estás ready. Y a veces los preparados son ellos que no entienden tu nivel de revelación y de conocimiento. Es que yo quiero traer, estando con el pastor Gullón, yo creo que ya él habló hasta con Carlos y para acá, ordenar los vuelos y todo, al apóstol Mario Lara, que ustedes lo vieron aquí, que el apóstol el pastor lo trajo, es una persona muy preparada. Sí. Ya va a estar aquí. Y quisiéramos tener con él una escuela de formación aquí, que participe el pastor Gullón, participe yo, o sea, hacer algo bien duro para la gente de las radios. Para la gente de las radios. Eso va a ser ya prácticamente en 2 semanas. Así es. Y organizarlo bien. Yo hablo con el pastor Gullón para entregarle un certificado de participación a todo el que participe de la escuela. Y hablar con el pastor Mario, el apóstol Mario Lara, para prepararle un material de apoyo y dárselo a la gente. Pastor, una pregunta. ¿Usted cree que la educación cristiana peligra aquí en los Estados Unidos en base a lo que todo está pasando, las doctrinas en las escuelas desde pequeño y todo eso? ¿Usted cree que está en peligro esa creencia de Dios, de poner Dios primero, como la Constitución aquí de los Estados Unidos tiene a Dios y todo eso, cuando ellos están ahora tratando de remover todas esas cosas relacionadas a Dios? ¿Cómo usted ve eso? El panorama está difícil, por lo menos para los latinos, porque tú sabes que las iglesias americanas tienen su programa con los niños, para ayudar a los niños y los padres, tratar de educar a sus hijos. En el área de la enseñanza está muy débil la iglesia. Sí. Entonces, si está la iglesia débil como cuerpo, imagínate el área infantil, transmitirle esa verdad de los niños, que deberíamos nosotros fortalecer a nuestros hijos para que vayan en contra de este sistema que es antagónico. Eso así mismo, como tú dices, hay un peligro latente en el modelo de iglesia que tenemos, porque hemos sacado la enseñanza y eso va a traer sus consecuencias. Pues bien, Jesse, así mismo es, peligra, hay un peligro porque cuando tus hijos van a la escuela, a una agenda global, porque este mundo está preparado para eso, Carolina, es una agenda global. El proyecto Arcoiris tiene una agenda organizada. Entonces, iglesia desorganizada resistiendo una agenda organizada. Así es. Eso va a traer su problema. No, Jairo, y quitan la religión de las iglesias y después preguntan que por qué tanta delincuencia. Que por qué tanta delincuencia si le quitan una herramienta tan importante a los jóvenes de este tiempo. Es una locura. Yo te digo, entonces... Sí, una pregunta que tengo, maestro, para usted. Esos jóvenes que están ahí, tienen su ministerio y todo eso, y quieren capacitarse, quieren aprender, pero ¿qué sucede con eso? Los pastores los están limitando. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren participar, quieren aprender, y el pastor no lo educan en su iglesia. Ellos quieren seguir buscando. ¿Qué usted les recomienda a ellos para que hagan, que se sienten atados? Porque dicen, no quiero faltar al respeto a mi pastor, quiero ser, pero al mismo tiempo quiero conocer más, quiero aprender más, quiero buscar, quiero irme para la universidad, para la escuela y todo eso, pero lo limitan porque quizás sus padres tienen una creencia que no, tú tienes que obedecer al pastor, porque si tú desobedeces al pastor, tú estás en contra de Dios. Esas personas que están ahí en esos momentos que quieren seguir aprendiendo, y lo tienen atado a esa religión y no lo dejan volar. Hay que orarle a Dios, porque a veces hay lugares donde Dios nos lleva por un tiempo, y cuando tú ves que una persona se opone a tu educación, a que tú busques a Dios, a que tú crezcas en el Señor, yo pienso que un pastor que es genuino nunca le va a cortar la sala a la gente para que no crezca, para que no se desarrolle. Entonces hay que ver hasta qué punto Dios está en ese asunto cuando una persona está tratando de cortarte la sala para que tú vueles. Si ese es tu caso, tú tienes que aprender a orar a Dios y pedirle a Dios que te movilice ese lugar.
Hay muchas personas que están encerradas en esa quieren, pero que yo quiero fluir, pero que el pastor no me deja, es que yo quiero esto, quiero lo otro. Y es aprender. Si tú te pones a analizar lo que esa persona lo que quiere es seguir indagando, aprendiendo de la palabra. Yo conozco personas que me han escrito al teléfono del ministerio, que me han dicho, me gusta la radio, me gusta sus enseñanzas, pero mi pastor me prohíbe verlo. Mi pastor me prohíbe, porque cuando ustedes hablan aquí de un tema, las personas van a su iglesia, van a su congregación y le preguntan al pastor, pastor, ¿qué usted cree de esto que yo escuché en la radio? No escuché eso porque tal y tal cosa. No le dicen, no, indaga, busca, tú sabes, te enseñan a tu buscar, a tu aprender más, y quieren mantenerte ciego todo el tiempo. Pastor, una pregunta. ¿Por qué el modelo americano es más educado, más, ¿cómo le digo? Más fuerte en esa área, y el modelo hispano es más tirado, como que no le importa ese tipo de educación? Lo que pasa es que tú sabes que, por ejemplo, Estados Unidos es un país primermundista, un país de vanguardia. Nosotros, los latinos, venimos de países tercermundistas donde la educación brilla por su ausencia. Y mucha gente latina que viene a este país se concentra a lo que vinimos, que es a buscar dinero, a coger trabajo fuera de tiempo, y eso dificulta el tema de la educación. Muchos padres se mandan a sus hijos a la escuela y todo eso y todo lo demás, pero al no tener un hábito de estudio, muchos padres no se prepararon. Por eso hay que vemos que tantos hijos de hispanos que son cristianos no van a la iglesia. Porque en la iglesia donde los padres lo están llevando, los hijos dicen, no, pero a mí no me gusta esta iglesia. Esto no va conmigo, porque esos muchachos nacieron aquí. Sí. Esos muchachos no cogen esa mentalidad reprobada en los países latinos donde nosotros venimos. Ya a este joven de aquí, este adolescente, tú no le puedes imponer nada. Así es. Porque tiene su propio criterio, tiene su propia moda, tiene su propia cosmovisión de la vida. Entonces, los americanos, conociendo esa cosmovisión de los jóvenes, en vez de irse como una avalancha en contra de ellos, atacarlos, sí, utilizan esa fuerza para poner a los jóvenes a hacer cosas dinámicas. Salen para la calle a evangelizar, se evitan como rockeros, que se hacen un tatuaje, que aquellos, los americanos han trabajado más en la educación y están más avanzados. Sí. Porque los americanos no tienen todos esos ritos que tenemos nosotros. Tú vas a una iglesia pentecostal y tú vas con trenza y tu pastor te la va a mandar a quitar. El americano no. No. ¿Me entiendes? Los americanos le dan entrada. Tú ves todos esos artistas que profesan la fe. Y tú dices, ¿cómo que ellos van a una iglesia y no le dicen nada? No le dicen nada. Porque mientras estén ahí sentados, están escuchando la palabra de Dios, que es lo importante. Sí, y no tienen ese prejuicio, no empiezan a predicarle ropa, no le empiezan a predicar todas esas cosas. Ellos forman una familia, la cual todos están aprendiendo, empiezan a estar conectados con Dios. Te lo digo porque mi hija va a una iglesia cristiana americana, en Massachusetts, y ella sale a evangelizar, ellos en grupo, ellos hacen fogata, que empiezan todo tú sabes, y es bien bonito. Y ella me dice, yo lo disfruto mucho, yo no lo doy por nada, va a la iglesia y todo el mundo es como si fuera una familia. Es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ella. No la critican por la ropa, por la trenza, que si se corta el pelo, se pinta el pelo, que si se hace tatuaje, todo eso. Ellos se enfocan más en el corazón que en lo de afuera. Pero ¿qué pasa en la gran mayoría de personas que dicen que es muy liberal? No, porque es muy liberal lo que ellos están siguiendo. Pero usted fíjate que los liberales, los que dicen que ellos son muy liberales, pero esos son chismosos en su iglesia. Son cristianos improductivos. Exacto. Que no han logrado nada. O sea, los jóvenes son muy liberales, pero esos jóvenes van a ser médicos mañana. Sí. Van a ser ingenieros, van a ser arquitectos, van a ser abogados. Y no se van para la calle. No. Le gusta estar ahí. Son personas que están locos que lleguen. La hija mía va hasta 4 días a la semana a la iglesia. Todos los días, ¿dónde tú estás? Yo estoy en la iglesia, estoy haciendo esto. Lo mantienen activo. Que se vuelva un estilo de vida. Que se vuelva un estilo de vida. Mi hija va, óyeme, Jessy, mi hija va 4 días a la semana a la iglesia y puede durar hasta 8 horas y no le molesta, le encanta. Porque ellos se fijan, ellos están trabajando tanto en el corazón de ella y la mandan, ¿sabes? Estudian ahí. Ella en la casa, tú la ves leyendo la Biblia, indagando, le dicen, apréndete de esto, la involucran. Por eso me gusta mucho el modelo americano. Señores, ha sido un placer. Yo creo que ya es tiempo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Mañana, pon un merenguito ahí. Pon un merenguito para despedirnos. Bendiciones, lluvia de bendiciones. Chama, bendiciones. Gracias por el sancocho. Sama. Riengue de bendiciones. Sama. Pero no te hables del nombre. Chama. Sama. No es una palabra dominicana. No la puedo decir. Oye, eso es.
Una, Bendiciones. bendiciones a todos. Shalom.